Durante 300 años, México no fue una nación, fue un virreinato. Y en el corazón de ese virreinato no latía la voluntad del rey, sino el pulso de una sola institución, la Iglesia Católica. Habíamos visto capítulo a capítulo cómo su poder se tejió en cada fibra de la vida. Económico, dueña de tierras, dueña de casas, la banquera de un país que le debía hasta el aliento. Político, sus clérigos, intocables por la ley civil, juzgados solo por sus propios tribunales. Cultural, administrando el tiempo, el conocimiento, el nacimiento, la muerte. La Iglesia era el Estado, y el Estado era la fe. Pero el siglo XIX trajo un huracán llamado Independencia, y tras ese huracán, el país que nació estaba roto, endeudado y a merced del poder colonial de la Iglesia. La afrenta de las manos muertas. Para los nuevos líderes, los liberales, la riqueza de la Iglesia no era piedad, era un lastre. La llamaron manos muertas. Imaginen el capital de una nación inmovilizado, tierras vastísimas, las mejores del país, en manos de corporaciones que tenían prohibido vender. Eran riqueza que no circulaba, que no pagaba impuestos al nuevo gobierno, que no creaba un mercado. El Estado naciente no podía cobrar, no podía crecer, porque la Iglesia, con sus arcas repletas del dinero de préstamos y diezmos, estrangulaba toda iniciativa. Era una soberanía económica dual. Y para que México pudiera existir como una república moderna, ese nudo debía cortarse. El debate no era de fe, era de propiedad. ¿Podía una corporación ser más rica y poderosa que la propia nación? Los liberales dijeron no. La ley como arma. 1855-1857. La mecha se encendió con la revolución de Ayutla y el triunfo de los liberales. Su arma no fue el fusil, al principio, sino la ley. Con un frío cálculo, comenzaron a desmantelar el poder pieza por pieza. 1855. La Ley Juárez. El primer golpe al corazón del privilegio. Se acabó la justicia especial. Ni el sacerdote ni el militar estarían ya por encima de la ley civil. Todos, por fin, iguales ante el juez. 1856. La Ley Lerdo. El ataque directo al imperio económico. Esta ley obligó a las corporaciones, principalmente la Iglesia, a vender sus propiedades. No era un robo de 100, sino una desamortización. Liberar el capital de las manos muertas para que el pueblo y el Estado pudieran crecer. La respuesta de la Iglesia fue inmediata y total. La Iglesia no aceptó el desafío. Declaró la guerra sin disparar una bala. Excomulgó a todo aquel que jurara la Constitución de 1857. Para el mexicano del siglo XIX, esto no era solo un castigo legal, era una condena eterna. Había que elegir entre la patria y la fe. La ley llevó a la guerra. La Iglesia, con sus vastos recursos, financió al bando conservador. El conflicto se llamó la Guerra de Reforma, una guerra civil brutal de 3 años donde la fe y la política se fundieron en sangre. Mientras los ejércitos luchaban en el campo, el gobierno liberal de Benito Juárez, exiliado en Veracruz, lanzó su golpe final. 1859. Las leyes de reforma definitivas. Con la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, el Estado se adueñó formalmente del capital de la Iglesia. Y finalmente, se arrebató el alma de la sociedad, la ley del registro civil. El Estado, no el cura, llevaría ahora la cuenta de los vivos y los muertos. Los cementerios se hicieron civiles. El matrimonio se hizo un contrato legal. Con estas leyes, México se volvió un país laico. Se consumó la separación que los liberales anhelaban. La Iglesia fue despojada de su extenso poder para que pudiera dedicarse a su única misión, la espiritual. Conclusión: el legado de una ruptura. La resistencia no terminó ahí. El bando conservador, derrotado, buscaría la ayuda de Europa trayendo a Maximiliano y al imperio.
Pero el trabajo ya estaba hecho. Las leyes de reforma son la cicatriz fundacional de México, el resultado inevitable de 3 siglos de acumulación de poder. Fueron necesarias para que México dejara de ser un eco de la colonia y se convirtiera en una república soberana donde el poder ya no emana de la catedral, sino de la Constitución. La herencia de Juárez es clara. Para ser una nación moderna, México tuvo que ser primero un Estado laico. A lo largo de esta serie, vimos cómo el clero, un poder que dominaba economía, política y cultura por encima del propio Estado, terminó siendo enfrentado. Su caída no fue casual, fue gracias al valor y la visión de los líderes liberales que imaginaron un México moderno y soberano. Gracias a ellos, hoy vivimos en un país donde la Constitución y la ley civil están por encima de cualquier poder religioso. Las leyes de reforma transformaron para siempre al país y abrieron el camino hacia el Estado laico. Si te gustó esta mirada al origen del México moderno, dale like, comparte y sigamos construyendo un país con orgullo por México.